paciente que tiene todos los estigmas de un paciente tuberculoso, ¿sí? Si me están diciendo que es un paciente que tiene fiebre o febrícula por más de 2 semanas, sudoración vespertina nocturna, tos crónica, hemoptisis, pérdida de peso, astenia y anemia, bueno, pues eso para mí es tuberculosis. Pero existe otro tipo de pacientes en los cuales los síntomas son más raros. Por ejemplo, únicamente presenta disfonía o alguna adenomegalia, algún crecimiento de algún ganglio, axilar, inguinal, o incluso el hallazgo muchas veces cuando hay una cirugía por otra situación, que realizan alguna apendicectomía, una colecistectomía y encuentran ganglios retroperitoneales o encuentran lesiones caseificantes en abdomen. Bueno, ese es un diagnóstico difícil. Entonces, para poder hacer el diagnóstico adecuado, necesitamos entender que la tuberculosis se puede presentar en diferentes sitios del cuerpo. No es solo tuberculosis pulmonar. Puede haber tuberculosis en múltiples partes del organismo. Y debemos entender también que entonces esa tuberculosis va a requerir diferentes herramientas diagnósticas para poder llegar a una conclusión. Si yo tengo un ganglio, bueno, pues tendré que hacer una biopsia de ganglio y a lo mejor mandar a hacer una PCR de ese ganglio. Si yo tengo tos y hemoptisis, tendré que hacer una baciloscopía para poder tener una expectoración adecuada y mandarla a estudiar. Y uno de los exámenes que nos van a servir, pues son los exámenes de imagen, ¿verdad? Los hallazgos inespecíficos en las imágenes. Vamos a ver aquí algunas de las radiografías que se presentan habitualmente. Ya sé que ustedes ya no llevan radiología, eso se me hace a mí increíblemente inapropiado porque cómo pueden interpretar muchas de las enfermedades si no llevan un curso de radiología, pero bueno. ¿Qué vemos en una radiografía de tórax? En una radiografía de tórax debemos de observar que esté bien tomada, que nosotros alcancemos a ver partes blandas, que nosotros alcancemos a ver la imagen de la tráquea central, ¿sí? a la radiografía. Obviamente vamos a tener las partes densas, las partes duras que se van a iluminar o a pintar de color blanco, a eso se le llama radio opaco. Por ejemplo, el hueso es radio opaco, el hueso se ve color blanco, entonces aquí vemos las costillas radio opacas. Y lo que sea menos denso, como el aire, se va a pintar de negro. Entonces, mientras más blanco esté, es más denso, es más firme. Mientras más negro esté, es menos firme, es decir, más parecido al aire. A esos términos, por raro que parezca, a lo blanco le vamos a decir radio opaco y a lo negro le vamos a decir radio lúcido. Entonces, en una imagen de tórax, nosotros debemos de buscar radioopacidades y radioluminiscencias. ¿Qué hay radio lúcido en una radiografía? El aire. Entonces, yo puedo identificar la tráquea porque voy a ver los cartílagos de un color radio opaco tenue y voy a ver el hueso radio opaco firme y voy a ver una imagen central que va a ser radiolúcida. Este es el aire de la tráquea, estos son los cartílagos, ¿sí? Las clavículas radiopacas, aquí está una y aquí está la otra. Entonces, me voy dando cuenta cuál es la posición que tenía el paciente. Este es un paciente que tenía los brazos levantados. Vean cómo está la disposición de las clavículas. Si ustedes levantan los brazos, se van a dar cuenta que la clavícula precisamente hace esto. Se eleva del extremo distal y desciende del extremo proximal. Además de eso, acuérdense que la radiografía es la proyección, a final de cuentas, de una sombra. Es la proyección de una imagen. Entonces, por supuesto que influye dónde entró el rayo. Si yo pongo una lámpara, si ustedes ahorita tienen lámpara en su celular y ponen su dedo contra la luz de la lámpara,
se van a dar cuenta que dependiendo de dónde apunten, si ustedes apuntan hacia arriba o si apuntan hacia abajo, la imagen o la sombra que ustedes van a ver aumenta o disminuye de tamaño. El lugar en donde se encuentra esa imagen también va a cambiar. Entonces, yo aquí podría decir que el rayo de luz entró de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y por eso la proyección de las clavículas es hacia abajo y sale aquí hacia, como si estuviera en el esternón esa clavícula, cuando en realidad anatómicamente sabemos que debería estar acá en la parte donde está el apuntador. Acá debería estar la clavícula, no aquí abajo. Ok. Quitando esos artefactos o esas cosas que ocurren cuando una radiografía está mal tomada, ahora sí nos vamos a la parte de los pulmones. Y aquí en el pulmón debemos de buscar una imagen normal, que sería encontrar todo este pulmón radiolúcido, es decir, negro, con ciertas radiopacidades muy tenues, sobre todo cercanas al hilio bronquial, ¿sí? ¿El hilio dónde va a estar? Bueno, pues aquí, pegado a la línea media. Aquí es la desembocadura de los bronquios, los bronquiolos principales, los bronquios principales, luego los bronquios, luego los bronquiolos, y aquí es donde vamos a tener el hilio pulmonar. Aquí es normal que nosotros veamos imágenes radiopacas. De la línea media clavicular hacia afuera no debe haber radiopacidades. Sin embargo, en esta radiografía, nosotros sí alcanzamos a ver aquí una radiopacidad. Ahí donde está la flecha, se alcanza a ver esa bolita, esa ruedita bien circunscrita, de color blanco, o sea, radiopaca, en medio de lo que debería ser color negro. Ese se llama tubérculo de Ghon. Y es una zona caseificada o calcificada por un cúmulo de micobacterias que ahí se reunieron. El tubérculo de Ghon es patognomónico de tuberculosis, ¿sí? Esto, tubérculo de Ghon, se ve en tuberculosis, sobre todo en adultos y sobre todo cuando tienen mucho tiempo de padecer la enfermedad. Acá cerca del hilio vamos a encontrar otros hallazgos: linfadenitis, linfangitis y neumonitis. Neumonitis, bueno, ya sabemos, la inflamación del pulmón, que daría datos de atrapamiento aéreo, que ya decíamos que era rectificación de los arcos costales, aumento en el número de espacios intercostales, herniación del parénquima pulmonar. Esos son datos de neumonitis. Y vamos a tener además linfangitis y linfadenitis, que se van a ver como imágenes radio opacas, también bien circunscritas. Aquí tenemos, y aquí del otro lado tenemos otra. Bueno. Complejo de Ranke más tubérculo de Ghon igual a tuberculosis, hasta que no demostremos lo contrario. Desafortunadamente, esto es lo menos frecuente que vamos a ver en TV. Si ustedes lo ven, pues es tuberculosis, pero va a ser muy raro que lo vean. Aquí en esta siguiente imagen vemos una imagen radiolúcida en medio de una radioopacidad en este pulmón. Pregunta para ustedes. Bueno, antes de que se me olvide, Andrea Urbina, ¿qué es COMBE? ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Bueno, es como una abreviatura para como diagnosticar la tuberculosis, que vendrá siendo epidemiológico, clínico, tuberculínico y radiológico, si no me equivoco. Tuberculínico, clínico, radiológico. ¿Dónde escuchaste eso? Lo leí en un PDF que me encontré en internet. ¿Alguien leyó algo diferente? Sí, que se usaba para medir el grado de contacto que estuvieran con personas que estuvieran infectadas de tuberculosis y se clasificaba en 3. Ajá. El primero era con
La primera clase o primera clasificación era con contactos esporádicos. La Ajá. clase 2 era con familiares y amigos. Y la clase 3 era como familiares, pero pues ya de tu núcleo familiar, como papá, hermanos y así. Ok. Entonces tú encontraste tres. Una clasificación en 3. Sí, así es. Bueno, las dos tienen razón. COMBE es el conjunto de criterios que se utilizan para clasificar a un contacto que se sospecha que es tuberculoso. ¿Sí? Yo le pregunto a alguien, oye, ¿y tienes familiares? Y entonces ahí hago los 4 criterios que hace tu compañera: epidemiológico, clínico, tuberculínico y radiológico. Oye, empiezo por el epidemiológico. ¿Tú tienes algún familiar diagnosticado con tuberculosis? No. Pum, tache, el primero no. 2, ¿tienes algún familiar tosedor crónico que se la pase tosiendo o que se la pase con carraspera? Le dice la gente cuando hacen el... Ah, sí, mi tía Lupita sí hace eso y sí tose. Pero pues ella es fumadora. No importa, los fumadores tienen más riesgo de tuberculosis. Entonces cumples el clínico, correcto. ¿Alguna vez le han hecho un PPD a tu tía? No, nunca. Ah, bueno, entonces no hay antecedente tuberculínico, pero ese probablemente lo vamos a hacer nosotros, porque si nuestro paciente saliera positivo, le vamos a hacer PPD a sus contactos cercanos. Y por último, el radiológico. Oye, ¿algún familiar tuyo que le hayan tomado alguna radiografía porque tosía y... Ah, sí, a mi abuelita le tomaron una vez. Ah, tráete la radiografía de tu abuelita. Bueno, entonces así hacemos ya la clasificación y luego ya podemos decir qué tipo de contacto es, qué tan cercano es ese contacto. Y ahí tenemos esos 3 criterios. Si vives con él, convives con él, por ejemplo, tu esposo, ¿sí? Tu hermano, o si convives en una forma no tan cercana, sabes que es un tío al que nunca veo, o definitivamente es un contacto que no se considera importante. Por ejemplo, mi tía Lucrecia tiene tuberculosis, pero pues ella vive en Estados Unidos y hace 20 años que no viene a México. Pues no cuenta como contacto. Entonces, eso es un COMBE. Muy bien. Ahora, Patsy, Daniela, ¿me puedes describir esta imagen de aquí? Pues se ve con muchas opacidades. ¿Dónde? En las zonas como alejadas, laterales, hasta arriba y en medio. ¿De cuál pulmón? Bueno, en el derecho, o sea, la parte de hasta arribita, Okay. lo primero que es como lo que me llama la atención, ¿no? A ver, ahí te va. Se ve como la caverna. Cuando tú describes, Patsy, cuando tú describes una radiografía, imagínate que la persona que te está escuchando es ciega. Entonces, tú tienes que empezar por decir, aquí vemos una radiografía de tórax con una técnica mal tomada. Alcanzo a ver las partes, alcanzo a ver estructuras óseas. Sin embargo, las clavículas se ven en la parte anterior del tórax, lo cual me indica que el rayo con el que se tomó la radiografía entró de forma céfalo-caudal, entró de arriba hacia abajo. Alcanzo a localizar la tráquea central, pero con una imagen compuesta que da la impresión de que el paciente está un poco rotado, ya que la tráquea se ve inclinada o se ve cargada hacia el lado derecho. Ahora sí, voy a empezar por el pulmón derecho. El pulmón derecho tiene 3 partes: apical,
el medio y el inferior. El apical voy a tratar de hacerlo con mi apuntador. Va a ser. Ese es el apical. Todo esto es el apical. El medio va a ser el más grandote. Vamos a tenerlo más o menos aquí. Y el inferior únicamente alcanzamos a ver esta partecita de abajo. En el derecho. En el izquierdo está más fácil porque nada más es superior e inferior. Superior e inferior. Ok, entonces ya puedo decir yo, en el pulmón derecho, en el lóbulo apical, alcanzo a observar una imagen radioopaca que contrasta con una radiolucidez más cercana a la línea media. En el lóbulo medio veo una radioopacidad generalizada con una imagen radiolúcida muy importante en la parte externa del lóbulo medio e incluso abarcando una cierta parte del lóbulo superior, que es esto. Y en el lóbulo inferior únicamente observo imágenes radioopacas. Y ahora sí ya puedes dar tu impresión. Si tú crees que esta es una caverna, bueno, dices, pareciera una caverna, pero a lo mejor no es una caverna, a lo mejor es una bula, o a lo mejor es un absceso. Entonces, muchas veces es difícil comprometerte con un diagnóstico. Si yo no puedo decirte que es una caverna, que es una bula, que es un absceso, con una radiografía no. A lo mejor con una tomografía sí. Aquí nada más te voy a decir que es una imagen radiolúcida dentro de una radioopacidad entre lóbulo medio e inferior, perdón, lóbulo medio y superior, y cerca de la línea del tercio externo de la clavícula, ¿sí? El tercio externo de la línea clavicular. Ok, del otro lado, ¿qué observo? Observo un lóbulo superior que a simple vista me da la impresión, no sé si sea por el contraste que hace, pero a mí me da la impresión de que hay una imagen radiolúcida. Todo esto es radiolucidez. Y el resto de ese lóbulo superior y el lóbulo inferior, pues pareciera una imagen con una imagen un poco radioopaca, ¿sí? En ese lóbulo superior, esta imagen radiolúcida pudiera ser compatible con un neumotórax. Los neumotórax significa que esa parte del pulmón se reventó, se fugó aire hacia la cavidad torácica y esa cavidad torácica está desplazando algunas estructuras. Y entonces me cobra sentido el haber visto la tráquea un poco desplazada hacia la derecha. Entonces este sí puede ser un neumotórax que está dando un efecto de masa y está desplazando la tráquea hacia la derecha. Bueno, cuando yo tengo una imagen en el lóbulo medio y cuando esa imagen es compuesta, si yo tengo una telectasia con una consolidación, si yo tengo una consolidación con una imagen de cavitación, si yo tengo una cavitación con una bula o con un absceso o con un derrame, todo eso que ocurre aquí se llama síndrome del lóbulo medio y ese también es característico de tuberculosis. Las imágenes sugestivas de cavernas o de bulas también deben de hacernos pensar siempre en tuberculosis. El vidrio esmerilado es diferente, miren. Ese es un vidrio esmerilado. Este sí es un vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado tiene la característica de que casi siempre lo vamos a encontrar distribuido en todo el pulmón. Algunos le llaman alas de mariposa por la imagen que ocasiona. Otros le dicen vidrio despulido
como esas puertas donde se alcanza a ver la imagen como de que alguien viene, pero no alcanzas a identificar quién. Entonces, este es un vidrio esmerilado o un vidrio despulido. Si se fijan, es diferente a la otra radiografía. Aquí en esta otra radiografía vemos diferentes zonas. Vemos zonas radioopacas, vemos zonas radiolúcidas, vemos zonas grandes que no tienen absolutamente nada de radioopaco, que tienen más bien una radiolucidez, sobre todo aquí en este otro, en el izquierdo. Y en cambio en esta otra radiografía se ve la imagen homogénea, ¿verdad? Aquí todo se ve así, esmerilado. El patrón de vidrio esmerilado es el más frecuente en tuberculosis. Entonces ya vimos el más característico, que es tubérculo de Gone, complejo de arranque. Ya vimos el más grave y el que se suele ver en adultos complicados, cuando vemos ya un síndrome del lóbulo medio, una cavitación, una bula, un absceso. Y ya vimos el más frecuente, que es el patrón de vidrio esmerilado. Sin embargo, 60% de las radiografías en el paciente tuberculoso pulmonar pueden ser normales. Entonces, por eso la radiografía no es el gold standard, porque pudiera yo llegar a tomar una radiografía y se va a ver normal. La que sigue. ¿Dudas de esto? ¿No? Bueno, luego las dudas le salen en el examen, ¿eh? Si va a haber examen, ¿eh? No crean que no. Y de repente ya al final me dicen, ¿sí va a haber examen? Sí, sí va a haber examen. Desde la primera clase les dije. ¿El vidrio despulido o vidrio esmerilado es igual a un patrón miliar? Sí, sí es lo mismo. Son términos que se utilizan similares. ¿Qué es un PPD? Vanessa. Vanessa, las dos. Ya, no, ya aquí estoy, perdón. Pues igual de esa no tampoco leí mucho, pero pues igual es una prueba de la tuberculosis, pues, y pues es de derivado proteico purificado. ¿Derivado de qué? No, la verdad no sé, no leí muy bien sobre esa. ¿De tuberculina? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien leyó algo del PPD? Creo era derivado de un antígeno de la micobacteria. Cultivo de micobacteria. No, Alejandra, no es cultivo. No, de un antígeno. ¿De un antígeno? ¿De quién? De la micobacteria. Del Ajá. micoplasma tuberculosis. ¿De cuál? Del micoplasma tuberculosis. Ah, no, micoplasma es otra cosa. Ah. Este es micobacteria. Micobacterium. Acuérdense que micoplasma es una bacteria, ¿eh? Y esta es una micobacteria. Entonces es diferente micobacterium a micoplasma. Doctor, yo había leído que se hacía un caldo de cultivo, ¿no? Por 6 semanas y que el PPD era un filtrado de ese cultivo, ¿o no es así entonces? No. Cultivo es otra cosa. Okay. Esto, fíjense bien, porque se los pregunto. ¿Ustedes ya leyeron, por ejemplo, de la vacuna de BCG? ¿Qué te inyectan cuando te inyectan la vacuna de BCG? Si mal no recuerdo, son antígenos de M. bovis. ¿Sí? Ok, Mycobacterium bovis. Fíjense bien, porque muchas veces de ahí surgen los errores, los temores, los miedos y la mala información de muchas cosas. Hay gente que dice, yo no quiero poner la vacuna porque me va a dar tuberculosis. Híjole, tú no te puedes comer un taco de barbacoa y decir que
que te hizo daño la machaca con huevo. ¿Sí? Tú no te puedes tomar medio litro de tequila y al día siguiente decir me hizo daño la cerveza. Tú no te puedes poner una vacuna de BCG, que es Mycobacterium bovis, y al día siguiente decir me dio tuberculosis por culpa de la vacuna. Entonces, es lo mismo con el PPD. El PPD es un derivado proteico purificado. Entonces, yo únicamente voy a extraer una proteína de un antígeno de una micobacteria. ¿Sí? Una proteína de un antígeno de una micobacteria. No estoy inyectándole Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Estoy inyectándole un derivado proteico del antígeno de la tuberculina. ¿Sí? Lo que tú dices del caldo de cultivo, doctora, sí es parcialmente correcto, ¿sí? O sea, no necesariamente lo que tú estás inyectándole es un caldo de cultivo, no. Estás obteniendo a través de un caldo de cultivo un derivado de una Mycobacterium tuberculosis, un derivado sintético de Mycobacterium tuberculosis, que va a ser lisado por el calor y después va a ser filtrado. Y después de que tú ya lo calentaste, lo lisaste y lo filtraste, te va a quedar un derivado proteico de ese antígeno. Y eso es lo que le vas a inyectar. ¿Sí? Entonces, tu cultivo no es para Mycobacterium tuberculosis, es para poder romper esos enlaces de ese Mycobacterium tuberculosis, deshacerla, calentarla, filtrarla y obtener una proteína, que es un derivado antigénico. ¿Sale? Esa parte es bien importante, porque luego hay gente que te dice, yo estoy seguro de que yo no tenía tuberculosis. Yo ya sabía que no era, pero me hicieron el PPD y ahí me lo pegaron. Pues no, ¿cómo te lo van a pegar? Si te inyectaron nada más una pequeña proteína de un derivado antigénico. ¿Sale? Bueno, entonces el PPDS es un derivado proteico purificado de Mycobacterium tuberculosis. No es la micobacteria como tal, ¿sí? Es un residuo muy pequeñito de esto. Eso es lo que te van a poner de forma intradérmica. Bueno, ¿cómo se hace esa prueba? Que además de PPD o prueba de la tuberculina, le decimos prueba de Mantoux. Esa prueba se recomienda realizarla con 2 unidades de tuberculina, aunque se pueden utilizar 3, 4 o 5 unidades de tuberculina. ¿A cuánto corresponde esa unidad de tuberculina que voy a inyectar? A 0.1 mililitros de vía intradérmica en la cara anteroexterna del brazo izquierdo. ¿Por qué del brazo izquierdo? Porque en el brazo derecho es donde me pusieron la vacuna de BCG. Entonces, para que no haga interferencia, me lo van a poner del lado izquierdo. Una vez que yo inoculo ese derivado proteico, esos 0.1 mililitros, me tengo que esperar 72 horas. Y a las 72 horas voy a palpar para medir la induración. La induración se mide de izquierda a derecha, no de arriba hacia abajo. Entonces, de izquierda a derecha yo voy a tratar de ver dónde empezó a indurarse y dónde dejó de indurarse. Y voy a colocar una marquita en donde empezó, una marquita donde terminó, y voy a medirlo. Y la medida que me dé, ese va a ser el resultado de mi PPD. Bueno, existen valores positivos y negativos que tenemos que aterrizar aquí en México. Porque de repente es muy sencillo decir, no, pues arriba de 5, arriba de 10, arriba de 15. Sí, pero en México el 15 nunca va a aplicar, miren.
Pónganle atención a esto. Cualquier persona que tenga inmunosupresión y que tenga una induración mayor a 5 milímetros va a considerarse positiva. ¿Qué tipo de inmunosupresión? VIH, que sea un paciente menor de 5 años, que tenga tratamiento para un trasplante y que le estén dando inmunosupresores, que tenga artritis reumatoide y que le estén dando inmunomoduladores. O sea, cualquier persona con inmunosupresión debe de ser arriba de 5 milímetros considerado positivo. Arriba de 10 milímetros, cualquier persona que venga de un país en donde hay tuberculosis, que tenga un contacto con algún tuberculoso, que trabaje en una cárcel, en un hospital, en un asilo o en lugares de hacinamiento, o niños menores de 4 años. Perdón, lo de los niños era acá. Niños menores de 4 años. Y arriba de 15 milímetros se considera positivo a cualquiera que no tenga ningún factor de riesgo. Pues en México no vamos a ver eso, porque México es un país endémico. Entonces, en México toda nuestra gente tiene factor de riesgo. Si tú te vas a trabajar a un país en donde no hay gente con tuberculosis, como a Noruega, pero trabajan en cárceles, en prisiones, en hospitales o en algún lado así, sigue considerándose de 10. Si te vas a Noruega y no trabaja en nada de eso, pero viajó a cualquier país donde haya tuberculosis, es mayor a 10. Si tú vives en Noruega y no ha pasado absolutamente nada de lo anterior, pues entonces tú eres el contacto de esa persona porque tú vienes de un país en donde hay tuberculosis. Entonces, para fines prácticos, ustedes no van a ver gente arriba de 15. Para ustedes es inmunocomprometidos arriba de 5, inmunocompetentes arriba de 10. ¿Cómo lo mido? De izquierda a derecha, lo indurado, no el eritema, porque el eritema siempre da más. ¿Cuánto es 0.5? Pues medio centímetro y 10 milímetros, pues 1 centímetro. No es un gold standard, ¿sí? No es la forma perfecta de hacer el diagnóstico, es una prueba de escrutinio. ¿Qué significa escrutinio, Nayeli y Elizabeth? No sé, no sabría decirle. A ver, ¿cómo a qué te suena? Piénsale. ¿Cómo era? Escrutinio. ¿Qué pasa si yo te digo hay que hacer una prueba de escrutinio para saber quiénes en tu salón son listos y quiénes no? No, no sé. Yo les hago preguntas durante la clase y así ya me voy dando cuenta. Pero ¿Como ese es... por votos? No, esa es democracia. No es por votos. Están de moda las elecciones, pero no. Descarte, exhaustivo, recuento, investigación exigente, rigurosa, no. Ahí les va. El escrutinio quiere decir que yo tengo una muestra demasiado grande, como para aplicarles una prueba de gold standard a todos. Por ejemplo, yo soy el director de cárceles de todo el país. Soy director del sistema penitenciario de México. Ok. Me interesa saber si mis reos tienen tuberculosis. Les podría hacer un cultivo, pero el cultivo se tarda 8 semanas en salir el resultado. Y el cultivo me cuesta 1,500 pesos. Entonces, ¿le voy a hacer a todos los presos? Pues no, porque es un número gigantesco, complicado, caro, difícil, tardado. Necesito una prueba que rápido
me diga quién sí puede tener tuberculosis y quién no. Entonces decido aplicar el escrutinio y digo, ok, les voy a hacer un PPD. Los que salgan positivos al PPD, a esos les hago el cultivo para no hacérselo a todos. Bueno, ejemplo con ustedes. Yo con ustedes hago escrutinio todos los días. Exageré, todas las clases, porque hay días que no tenemos clase. ¿Cómo hago el escrutinio con ustedes para saber si están poniendo atención? Yo podría hacer lo que algunos profesores hacen o lo que en mis tiempos se hacía, de decir, me van diciendo presente, por favor. Ana Rodríguez. Presente. Alejandra Estrada. Presente. Alejandra Galván. Presente. Andrea Urbina. Presente. Daniela Noyola. Daniela Noyola. Yolanda, creo, ¿no? ¿Eh? ¿Es Daniela Yolanda? Yolanda dice. Presente. Ok. Entonces, ¿se imaginan si yo hago eso todas las clases? Voy a perder ahí 10 minutos. Como tengo una población grande y yo no quiero hacerle la prueba a todos ustedes, hago una prueba de escrutinio. Entonces, al azar, digo, Vanessa, ¿qué es el PPD? Y ya Vanessa me contesta. Entonces, yo así me doy cuenta si ustedes están viniendo y si ustedes están poniendo atención. Para no aplicarle la prueba a todos, hago esa prueba de escrutinio, que quiere decir que yo voy a reducir los posibles de una cantidad grande a una cantidad pequeña. El PPD es una prueba de escrutinio. Cuando yo tengo una población grande y lo quiero reducir a una población pequeña, hago PPD. El que salga positivo, a ese ya le hago todos los demás exámenes. ¿Por qué el PPD es de escrutinio? Porque habitualmente las pruebas de escrutinio no son tan exactas. Presentan muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Yo les preguntaba hace rato, ¿cómo le hago para saber quién es listo y quién no es listo en su salón? ¿Quién es inteligente y quién no es inteligente en su salón? Pues yo ya sé que todos son inteligentes, porque si no, no estuvieran aquí. Pero si yo quisiera hacer una prueba de escrutinio para eso, pues yo diría, los de lentes son inteligentes y los que no usan lentes no. Chin, ¿qué tantos falsos negativos y falsos positivos me daría esa prueba? Bueno, no lo sé, habría que investigarlo. Lo que sí sé es que el PPD me da muchos falsos negativos y me da muchos falsos positivos. ¿Cuáles son los falsos negativos del PPD? 1, que el reactivo se haya caducado. 2, mala técnica de aplicación. Esos dos son los más frecuentes y ya nos ha ocurrido en el hospital. Hubo una ocasión en la que de repente todos los pacientes que mandábamos al laboratorio para PPD, todos salían negativos. ¿Cómo que están saliendo negativos? A ver, hay que ir al laboratorio. Pasando. Ya llegamos con la prueba rápida de COVID, llegamos al laboratorio y ya les pregunto yo, oye, muéstrame por favor el derivado proteico con el que estás haciendo las pruebas. Sí, doctor, ya saca la enfermera y me enseña. Estábamos a 10 de octubre del 2019. 10 de octubre del 2019, o 12 de octubre del 2019, no me acuerdo. Me sacan un reactivo que decía caducidad 14 de febrero de 2019. Entonces ya le digo, no manches, o sea, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Esto tiene 9 meses que se caducó. Sí, doctor, es que no lo podemos tirar y nos dijeron que hasta que se acabe. Pues en ese rato lo tiras todo el lote y ya empiezas a aplicar uno que no esté caducado. Entonces, ese es un error. Mala técnica de aplicación. Pues sí, que se lo ponen intramuscular o que hacen alguna barbaridad. Aquí nos ocurrió al revés. No nos dio un falso negativo, una vez nos dio falsos positivos. ¿Cuánto quedamos que se le aplicaba del PPD? Del Sagi-Aro. ¿Qué cantidad? 0.1 mililitros. 0.1 mililitros. ¿Cuánto crees que le estaba poniendo la enfermera?
1 mililitro. Le estaba poniendo 1 mililitro en lugar de 0.1, le estaba poniendo 1. Entonces, estábamos teniendo PPDs que me salían de 20 milímetros. O sea, unos PPDsotes, 2 centímetros indurados. 30 milímetros, 3 centímetros indurados. Y decía, pues, es lógico. Lo estás aplicando 10 veces más lo que tienes que aplicarle. Entonces me empezó a dar falsos positivos. Bueno, siguiente, tuberculosis avanzada. Hay ocasiones en las que tú ya tienes una tuberculosis diseminada, una tuberculosis meningea. No, pues imagínate, yo te pongo un derivado proteico purificado en el brazo, tu sistema inmune no va a voltear ni siquiera a verlo. Tu sistema inmune está ocupado defendiéndote. Traen una guerra allá dándose en la torre contra la tuberculosis y tú de repente le avientas una proteína de un antígeno, ni siquiera lo van a voltear a ver. Entonces, una tuberculosis grave, una tuberculosis avanzada, pudiera darte un PPD. Enfermedad mieloproliferativa menores de 3 meses, o sea, cualquiera que tenga inmunosupresión, VIH, o sea, todos esos, ya dijimos que arriba de 5 se considera positivo, pero pudiera ser que ni siquiera 5 te den, pudiera ser que estén tan inmunocomprometidos que ni siquiera alcancen a responder. Inmunosupresión primaria, desnutrición, que es una forma de inmunosupresión, deficiencia proteica, uso de esteroides, sarcoidosis, candidiasis, enfermedades sistémicas, vacunas recientes con virus vivos atenuados. Entonces, aquí ya tenemos un problema porque nos vamos a un país como el nuestro y decimos, ¿qué probabilidades hay de que esto esté, el reactivo esté bien guardado, que no esté caducado, que la persona sepa aplicarlo, que la persona que lo va a interpretar sepa leerlo, que el paciente haya acudido a tiempo y no cuando ya tiene una tuberculosis avanzada, que ese paciente no esté desnutrido, que ese paciente no tenga, por ejemplo, una candidiasis vaginal, que ese paciente esté en buenas condiciones como para la prueba. Chin, pues ya, ahí se nos fueron un montón de mexicanos. Entonces, muchos de nuestros PPDs nos dan falsos negativos. Y como ya les había dicho, también puede haber falsos positivos. Aplicación inadecuada, error del observador, infecciones por micobacterias que no son tuberculosas, porque yo estoy buscando Mycobacterium tuberculosis, pero en una de esas me da un PPD positivo por Mycobacterium avium, o por un Mycobacterium africanum, pinipendica, noti, microti, ¿sí? Y yo estoy buscando tuberculosis y a lo mejor traigo otra cosa. Y la aplicación reciente de la BCG, que este es el menor, porque nada más eso ocurre los primeros 2 meses después de que te la aplicaste. Eso no es para ustedes. Cuando yo tengo un PPD negativo y creo que hubo algún error, lo puedo repetir. Cuando yo ya tengo 2 resultados negativos, pues entonces ya es negativo. No hay necesidad de hacer 3, 4, 5, 6, 7 o 10 PPDs. Ahí viene una pregunta importante, medio capciosona. Edgar Huerta. Mande. Si yo tuve tuberculosis y me curé, me dieron tratamiento y me curé, y un año después empiezo otra vez a toser y a expectorar con hemoptisis, ¿me vuelves a hacer un PPD? Supongo que sí. ¿Por qué sí? O si no, ¿por qué no? Pues porque se supone que ya pasó tiempo, ¿no? O sea, pudo volverse a reinfectar. Ok. Pero si yo me vuelvo a infectar, ¿quedé con memoria o no quedé con memoria? Y entonces ahí volteas a ver la diapositiva y dice negativización variable. Pacientes, aquí por edades, dice de 0 a 19 años de edad. Después de un año, ¿cuántos se negativizan? 22%. De 20 a 39 años de edad, 8%. De 40 a 59, 4%.
60 y más, 9%. Promedio, 8% de la gente que ya tuvo un PPD positivo, en algún momento de su vida ese PPD se vuelve negativo. Y cuando se vuelve a infectar de tuberculosis, se puede volver a ser positivo. Pero solamente 8%. Es decir, 92% de la población, aunque se cure de la tuberculosis, va a persistir con un PPD positivo porque ya tiene memoria. Y el PPD no me indica infección activa, únicamente me indica que yo ya tuve contacto. Te repito la pregunta, ya me dio TB, me vuelvo a enfermar, ¿me tomo PPD? Pues no estaría totalmente recomendado porque no sería 100%, bueno, no sería tan... No, o sea, no se hace, no se hace. No, ya no. Porque si sale positivo, pues va a ser porque yo ya tengo memoria porque ya alguna vez me dio. Es algo parecido a las IgGs que yo les decía con IgMs e IgGs. O sea, esto no me indica que yo tengo la enfermedad, me indica que a lo mejor todavía tengo memoria de la vez pasada que me dio. Entonces, para cualquier paciente, el PPD no indica infección activa. PPD indica que yo tengo o tuve contacto con tuberculosis. Nada más. ¿Sale? Vámonos a la que sigue. Bueno, la siguiente prueba es la baciloscopía. Son pruebas bacteriológicas. En la baciloscopía yo tengo que tener al paciente en ayuno, hacer un ligero aseo oral con agua, no con dentrífico, no usar pasta de dientes, no tallarle con un cepillo de dientes, y tengo que enseñar al paciente a expectorar para que arroje un esputo. ¿Cómo sé que el paciente está expectorando? Porque me va a aventar una flema y no saliva. Eso es muy complicado, sobre todo en las mujeres, y sobre todo en las mujeres jóvenes, las adolescentes. ¿Por qué? Pues porque las mujeres juran que ellas no expectoran, ¿sí? Yo les voy a decir que no, los hombres somos más limpios, porque los hombres cuando traemos una flema, la sacamos de lo más profundo de nuestro ser y hacemos y luego la escupimos. Las mujeres, muy educadamente, no hacen eso. Las mujeres sienten una flema y si van con el novio, con los amigos, con las amigas, con todo el dolor de su corazón, se la pasan. Pero también expectoran. Entonces, ¿por qué les digo eso así tan crudo? Porque les va a tocar tiro por viaje, que mujeres adolescentes, 14, 13, 15, 17, 20 años, adolescentes tardías, necesito que expectores y arrojes una flema aquí. No, doctor, no, yo no puedo. No puedes, no, yo nunca he hecho eso. No, a ver, no puedo. Y no puedo, y no puedo, y no puedo. Sí pueden. Hay que convencerlas. ¿Por qué? ¿Por qué hay que convencerlas o convencerlos? Porque también hay varones que tampoco dicen que no pueden, que también dicen que no pueden. Hay que convencerlos porque la alternativa, si no es esputo, si no es expectoración y flema, es un aspirado gástrico. Entonces, yo 1000 veces prefiero hacer ese sonido desagradable y jalar esa flema y enseñarme a escupir, prefiero 1000 veces eso, a que me metas una sonda por la nariz y que pase por el esófago y luego que llegue hasta el estómago. Probablemente con sangrado de la nariz y luego cuando la retires vuelva a tener yo esa sensación de náusea y demás. Entonces, convenzan a esas muchachas, por favor. Bueno, ¿cuánto tengo que expectorar? 3 mililitros por lo menos. Tiene que ser en un frasco estéril. El envío debe de ser oportuno para que yo pueda hacer un frotis y una tinción ya sea de Sil-Nielsen o de auramina rodamina o de Kinju, que también es válido el Kinju, que es una tinción de Sil-Nielsen, pero fría. ¿Se acuerdan cuando vimos tinciones? Hablamos de Sil-Nielsen y de Kinju. Bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Sil-Nielsen y Kinju? Que Sil-Nielsen es una tinción caliente y Kinju es una tinción fría. Diferencia de Sil-Nielsen con auramina rodamina, que el Sil-Nielsen se ve como el de arriba y la auramina de rodamina se ve como el de abajo.
¿Qué quiere decir? Que es mucho más fácil que yo tenga un campo oscuro y vea una figura fluorescente a que yo tenga un campo claro y vea una figura entre rosa y roja. Entonces sería mejor auramina, rodamina, pero es una tinción cara, difícil, costosa, que no hay casi en ningún laboratorio de Guadalajara. Vamos a acabar haciendo casi en todos Sil-Nielsen. Bueno, ¿a qué me refiero con envío oportuno, Diana Ortiz? Pues el tiempo y las condiciones en las que lo envían, ¿no? O sea, que sea pronto y, no sé, a lo mejor que no haya mucho calor o así. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo? No tengo idea. ¿Cuánto crees? No, pues rápido, pero no sé cuánto. Vamos a imaginarnos que tú llegas de preinterna a centro médico y yo tomo esa muestra de expectoración de un niño y te digo, tenga doctora, llévesela al laboratorio. ¿Qué haces? Pues me la llevo. Ah, te voy a grabar, ¿eh? A ver si es Sí, cierto. en verdad se lo prometo. Porque déjate digo lo que pasa en realidad. En realidad uno les dice, llévate esta expectoración al laboratorio. La expectoración tiene 30 minutos como tope para que ya la hayan fijado. Sí, ojalá que corra como el viento hacia el laboratorio. Tienes 30 minutos para que esa muestra llegue al laboratorio, el químico tome de ahí la muestra, la fije a la laminilla y la fije al calor y la tiña. 30 minutos. ¿Qué pasa si tú te tardas? Si tú te tardas, el jugo gástrico va a alisar bacilos. Y cuando hagan la tinción va a salir negativa. En 30 minutos lisas a los bacilos. Ok. Son bacilos ácido alcohol resistentes, no inmortales. Bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Sí? Revísenlo. No van a encontrar en ningún lado que diga bacilos ácido alcohol inmortales. Entonces, ¿cuál es la realidad, la triste realidad? Láncese rápido a llevar esta muestra. Sí, doctor. Se va uno a la oficina y el preinterno dice, ¿para qué doy 3 vueltas? Mejor primero tomo la gasometría, tomo la biometría, de orina, y cuando tenga todas las muestras juntas ya voy y las llevo. Se agarran a tomar muestras en piso. Cuando ya tienen todas las muestras, llega otro preinterno y les dice, oye, vámonos a desayunar. Ay, déjame guardo todo esto en mi bata. Y ahí se van, llevan en la bolsa de su bata un copro, un uro, un esputo, pero como ya se acostumbraron, pues ya no les da tanto asquito. Entonces ya se van con todo eso en su bolsa de la bata y se salen a desayunar. Bueno, si traen lana, si no traen lana, se van al comedor a desayunar bolillo con frijoles fríos. Saliendo de desayunar, cualquiera de las dos opciones, se van al laboratorio. Pero en el camino se encuentran a Juanita, a Lupita y a Perenganita. Oye, ¿ya fuiste a enseñanza por lo de tus calificaciones? No, vamos. Ay, traigo las muestras del doctor Iván. Ahorita vamos, yo te acompaño. Vamos. 2 horas después de que les dijimos que fueran, llegan ustedes al laboratorio. Y en laboratorio les dicen, el químico salió a desayunar. El químico regresa 1 hora después, ve el montón de muestras y dice, esta es para la tarde. Ya llega el de la tarde y le dicen, oye, ¿qué onda con esto? Pues ahí te las dejaron. ¿Cómo? ¿A qué hora las trajeron? Casi las acaban de traer. Ah, al rato voy a comedor. Mi pobrecita muestra de esa niña que tanto me costó hacer expectorar, a la que yo le eché circo, maroma y teatro, delante de la cual yo tuve que expectorar para que viera cómo. Se quedó ya esperando 6, 7, 8 o 9 horas. Y todos mis bacilitos que iban ahí ya se lisaron. 3 días después me reporta al laboratorio, baciloscopía negativa. Entonces, ahí les encargo. 30 minutos para llevar ese frasco, por favor. Bueno, son errores humanos, pasa en todos los hospitales.
Aspirado gástrico. El paciente tiene que estar acostado, de preferencia hacia un lado. Le voy a tener que poner una sonda a través de la nariz para llegar al estómago. Idealmente, si el paciente expectora y aprende a aventar una flema, no le pongan sonda, salvo que sea un paciente pediátrico. Pacientes de 12 años o menos no expectoran, muchachos. Pueden hacer el intento, pero no son tan bacilíferos. Entonces, si tiene 13, 14, 15 o es un adulto, pónganlo a expectorar. Si tiene 12 o menos, hay que meterle una sonda. Se pone la sonda, corroboro que esté en estómago. De preferencia la dejo 2 horas para que se colonice, para que también el estómago crea que es comida y empiece a secretar más jugo. Y saco 20 mililitros de muestra. Si no me da 20 mililitros de muestra, si yo le estoy jalando y no sale nada, puedo inyectarle 20 mililitros de solución salina o de agua inyectable. Y entonces dejar que se revuelva un poquito y luego volver a sacarlos. Y debo de enviar también en máximo 30 minutos. Si por algo no puedo mandarle en 30 minutos, tengo que colocarle un buffer. ¿Qué es un buffer? Un amortiguador. Algo que le cambie el pH. ¿Como cuál? Como el bicarbonato de sodio. Le pongo media ampulita de bicarbonato de sodio a mi muestra, lo refrigero de 4 a 8 grados centígrados y así me va a durar 24 horas. Todas las baciloscopías, ya sea de aspirado gástrico o de jugo gástrico o de expectoración por flema, se mandan 3 días seguidos. Siguiente. Esta es mucho más específica. Esta sí sería mucho más padre que yo haga una broncoscopía y que entonces a ese paciente que yo tengo internado, pues yo lo meta a hacer una broncoscopía y directamente de los alveolos, directamente de los bronquiolos, tome una muestra para que le hagan la tinción de inju o auramina rodamina. Sin embargo, no cualquiera hace una broncoscopía. Solamente en los pacientes que tenemos un síndrome del lóbulo medio y que tiene un fin terapéutico y diagnóstico, como por ejemplo, lavar ese lóbulo medio, como por ejemplo, la sospecha de un cuerpo extraño que esté alojado ahí que queremos retirarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una broncoscopía corro el riesgo de que el paciente salga intubado. Y no se me hace padre que yo termine con un paciente en la terapia intubado, nada más porque sacar una muestra. Entonces, esta rara vez la van a ver. Correcto. Si yo ya tengo, ¿a quién le pregunto? Vamos a preguntarle a Carlos Antonio Ramírez. ¿Estás ahí, Carlos? Sí. Si yo ya tengo un paciente con un contacto positivo, es una señora de 40 años que tiene a su esposo positivo para TB. Y tiene una hermana tosedora crónica. Y esta señora tiene fiebre de 2 semanas de evolución, tos con expectoración hemoctoica, pérdida de peso de 15 kilogramos, astenia, adinamia, una radiografía con un síndrome del lóbulo medio y una baciloscopía positiva 3 cruces. ¿Qué tiene? ¿Tuberculosis? Dudaste. Después de todo eso, a ver, otra vez, pero bien seguro, ¿qué tiene? ¿Tuberculosis? Tuberculosis. Bien. ¿Dudas que tenga tuberculosis? No. ¿Alguien duda de que tenga tuberculosis? No, ¿verdad? Bien. ¿Qué hago? ¿Ya le doy tratamiento? ¿O le pido alguna otra cosa? ¿Me está preguntando a mí? Bueno. Sí, a ti es la pregunta. Ah, pues sí, yo sí le daría tratamiento. Así, ya no hacemos nada más. Pues
O sea, para estar seguro le podría realizar el cultivo, que era el de, ¿cómo se llama? El de Lowenstein-Jansen, pero creo que se tarda alrededor de 6 semanas, ¿no? Y pues no me voy a esperar 8. 6 semanas. 8. Pues no me voy a esperar 8 semanas. Entonces, ¿le inicias tratamiento y le tomas el cultivo? Pues no, yo nomás le daría tratamiento. Ok. Dani Sandoval dice, debemos de estar seguros, ¿no? ¿Te queda duda de que sea tuberculosis? Dani. No tienes micro, ¿verdad? Dice, clínicamente no. Sí, ya vi. Ok. Si no les queda duda de que sea tuberculosis, ¿para qué le van a tomar cultivo? Ok, perfecto. Muy bien. Estoy viendo el comentario de Dani. Ahí les va. Yo ya estoy seguro de que es tuberculosis. No me queda duda. El gold standard para el diagnóstico es el cultivo. La única forma de yo decir, aquí está, velo, míralo, aquí está, es con un cultivo. Si no, únicamente estoy haciendo un diagnóstico clínico, que no tendría nada de malo si no existieran las resistencias. Vean estas gráficas. Estados con alta carga de tuberculosis fármaco-resistente. Nuevo León, 25 casos. Tamaulipas, 15. Veracruz, 40. Baja California, 25. ¿Nos puedes decir, Anaí, cuántos tiene Jalisco? Uy, creo que no. Creo que no dice, doctor. ¿Por qué crees? ¿Somos como Noruega, como Holanda y no tenemos resistencias? A lo mejor porque no hacen cultivos, no se suelen hacer cultivos. Porque no cultivan. Ese es el problema. No somos como Suecia y como Holanda. Mira, fíjate, aquí nos parecemos. Ahí dice, aquí nos parecemos. A Nigeria, a Namibia, a Mozambique, a Myanmar. Nos parecemos a África. ¿Por qué nos parecemos a África? Porque África diagnostica clínicamente y con baciloscopía. Y los jaliscienses también. Colombia y Venezuela también. La única forma en la que yo voy a tener patrones de resistencia y saber si mis pacientes están haciendo resistencias es cultivando. Aunque no les quede duda de que el paciente tiene tuberculosis, lo que había dicho su compañero al principio era correcto. Le inicio tratamiento y le tomo cultivo. Dentro de 8 semanas, el paciente ya va a tener 8 semanas de tratamiento, pero yo voy a tener un cultivo en la mano. Y con ese cultivo yo me voy a dar cuenta si es sensible o resistente a lo que yo ya le estoy dando. ¿Sí? Entonces hay que cultivar. Si no cultivamos, no tenemos reportes de resistencia. Y sin reportes de resistencia, yo no sé si lo que le estoy dando le va a servir o no le va a servir. ¿Cómo voy a cultivar? Existen varios tipos de cultivos. Hay un tipo de cultivo que se llama Lowenstein-Jansen y hay otro cultivo que se llama Middlebrook. De hecho, Middlebrooks hay dos, 7H11 y 7H12. La diferencia entre el 7H11 y el 7H12 es que es uno sólido y el otro es líquido. Pero en el líquido, a pesar de que se tarda solo 4 semanas y que pareciera más apropiado, pues tengo la desventaja de que a ese no se le puede hacer antibiograma. Por lo tanto, yo no puedo tener resistencias. No voy a saber resistencias. Entonces,
tache para Middlebrook 7H12, no me sirve. Entonces, entre Lowenstein-Jensen y Middlebrook 7H11, yo elegiría Lowenstein-Jensen. Es el más común, es a base de huevo, todos los hospitales lo tienen. Se tarda 8 semanas, pero me van a dar un antibiograma que me va a decir a qué es sensible y a qué es resistente. Ese medio sólido me habla de morfología, de cuantificación, de antibiograma y demás. Existen otras pruebas comerciales basadas en la producción y consumo de CO2, fluorometría, radiometría, colorimetría, BACTEC, Mike, Moods, WellPlate. Todos esos no son para ustedes. De esto ni se estresen. Con que se aprendan que deben de hacer vaciloscopía, radiografía, PPD y cultivo, con eso me doy. Bueno, esta prueba sí es interesante y sí es importante. Es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Esa sí nos interesa. La puedo hacer en jugo gástrico o en biopsia. No es útil en plasma y suero. Acuérdense que Mycobacterium tuberculosis es una enfermedad intracelular. Entonces, si yo la busco en sangre, no la voy a encontrar. ¿Sale? Las muestras duran 48 horas en refrigeración, no más. Y es una prueba ideal porque cuando yo tengo una biopsia o un ganglio, va a estar muy difícil que lo cultive. Y va a estar muy difícil que yo pueda hacerle una vaciloscopía. Entonces, para biopsias y ganglios, tengo una sensibilidad de 85% con una especificidad de 95%. Para jugo gástrico tengo sensibilidad bajita, 45%, y con especificidad bajita de entre 80 y 99. ¿Has escuchado, Brandon, lo que es el Gene Expert? Brandon a las 2. Brandon a las 3. No está Brandon. Anaí López. Sí, doctor. ¿Qué es un Gene Expert? La verdad nunca lo había escuchado. Gene se escribe G-E-N-E. ¿A qué te suena? Uy, no sé. G-E-N-E. G-E-N-T. G-E-N-E. Y luego expert, así, X-P-E-R-T. No. No sé, doctor, la verdad no se me ocurre. Gene, gene, ¿no te suena a genes? Ah, bueno, sí, pero expert, no sé. Pues experto en genes, ¿no? Ah, bueno, sí. A ver, si yo tengo dificultad para hacer un cultivo, porque yo le estoy diciendo que en una biopsia de ganglio, porque no todo es tuberculosis pulmonar, puede haber tuberculosis ganglionar. Es muy complicado que yo mande cultivar una biopsia. Se puede hacer, pero va a estar difícil que crezca, porque como viene contenido dentro del ganglio, pues a lo mejor no crece. Entonces, una biopsia es más fácil que yo parta ese ganglio y le haga una PCR, pero no voy a tener antibiograma. Entonces, ¿cómo resuelvo esta encrucijada de saber si tiene resistencia cuando no puedo hacer un cultivo? Ah, pues inventó esa prueba que se llama Gene Expert. En el Gene Expert, lo que ellos hacen es secuenciar hacer esa reacción en cadena polimerasa y darse cuenta si es compatible con Mycobacterium tuberculosis. Y luego buscan si tiene genes que puedan generar resistencia. Y ya tienen bien identificados cuáles son los genes que dan resistencia a rifampicina y o a isoniazida. Entonces, un Gene Expert bien hecho
te identifica si la bacteria posee genes contra rifampicina y te dice si la bacteria posee genes contra isoniazida. No significa que esté expresando los genes, pero por lo menos yo ya sé que ahí están. Entonces, si yo tengo ese paciente y ya llevo 2, 3, 4 semanas de tratamiento y no está mejorando y tengo un GeneXpert positivo, pues entonces yo quiero inferir, quiero suponer que esos genes que posee sí se están expresando. Entonces le cambio el tratamiento antimicrobiano. ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Bueno, entonces eso es un GeneXpert. Hay diferentes PCRs, esas no se aprenden ustedes cuál es cuál, esas no es para ustedes. Ahí está un GeneXpert, dice, GeneXpert es una PCR en tiempo real, con amplificación y detección al mismo tiempo. No ocurre interfase húmeda, eso tampoco lo van a entender ustedes, pero en pocas palabras, es lo que yo les decía. Yo voy a tener la facilidad de interpretar los resultados y tener un análisis correcto que se hace de forma automática. Dependiendo del tipo de GeneXpert que yo tenga, es la confiabilidad que voy a tener, ¿sí? Esto es como los iPhones o como los celulares. Ustedes pueden tener desde un cacahuatito de 300 pesos hasta un iPhone 21 del más caro que exista. Entonces, los módulos de GeneXpert hay portátiles, hay GeneXpert 1, 2, GeneXpert 16 y está actualmente el GeneXpert Infinity 48, que es esa maquinota que ustedes ven ahí. Entonces, aquí ya me dice, aquí sí ya me dice específicamente cuál de los genes de resistencia se está presente en esa micobacteria y si se está expresando o no. Pero los que tenemos aquí en México, como el GeneXpert 1 o el 2, en esos nada más nos va a decir si tiene genes o no. ¿Sale? Hay otras pruebas diagnósticas. Hay otra prueba de escrutinio diferente al cuantiferón, perdón, al PPD, que se llama cuantiferón. El cuantiferón mide la cantidad de interferón liberado. Detecta células T en respuesta a antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Pregunta de examen. Detecta células T en respuesta a los antígenos ESAT6, CFP10 y TB7.7. ¿Qué detecta el cuantiferón? Detecta la cantidad de interferón liberado. Bueno, tiene 89 de concordancia con el PPD. Afortunadamente no requiere visita de control. La hace una máquina, eliminamos el error humano, no tiene reacciones con BCG, elimino los falsos negativos y tengo una sensibilidad de 95 con una especificidad de 99. Tampoco me dice infección activa, pero sí me dice si yo tengo una micobacteria. Acuérdense que puede haber TB latente. Entonces, no necesariamente yo cuando toso y tengo un infiltrado, tengo tuberculosis, puedo tener una neumonía bacteriana. Entonces, puedo correr esa mala suerte de que yo tenga una neumonía bacteriana, tú creas que es TB, me hagas un cuantiferón y el cuantiferón salga positivo porque yo estoy liberando interferón porque tengo una TB latente, pero no es la que me está dando el problema pulmonar. Por eso el cuantiferón tampoco es un gold standard. Por eso. También es de escrutinio. También habla de contacto, pero es mucho más eficaz que el PPD. Desventaja. El PPD cuesta 50 pesos, el cuantiferón cuesta 1,000. Si regresamos al ejemplo donde yo soy director de las cárceles en México, pues ¿cuánto me costaría aplicar 1,000,000 de pruebas de PPD? ¿Y cuánto me costaría aplicar 1,000,000 de pruebas de cuantiferón? Chin. Entonces, por costo, me voy por PPD. Ejemplo para ustedes. Doctor, tengo a mi abuelita que es tosedora y bla, 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 y perdió peso, chin. A ella yo le tomaría un cuantiferón. Sale más rápido, quito el error humano, aunque te cueste más caro, ¿verdad? Otras pruebas diagnósticas, como la adenosine-desaminasa, esta se utiliza para otros tipos de tuberculosis, como la tuberculosis en líquido cefalorraquídeo o en líquido pleural.
es una enzima que participa en el metabolismo de las purinas y va a desenvolver la adenosina en inosina más amoníaco. Entonces va a estar elevada en linfocitos T y la puedo detectar positiva desde 7 a 70 unidades dependiendo del tipo de muestra. 7 para líquido cefalorraquídeo, 70 para líquido pleural. Nos vamos a quedar en esta diapo. Si le avanzamos algo, no acabamos, pero si no los voy a perder, es mucha información. Nos vemos el próximo lunes. ¿Dudas? El lunes vamos a seguir con